Y un fuerte aplauso para el doctor Fernando Navarro. Bienvenido. Muy bien, muchas gracias. Buenas tardes. Sí, estamos a principios de semana. Como ha dicho, como llega miércoles, estamos a martes. Pero usted seguro que no es de los que el martes está diciendo, oh, qué larga se me hace la semana. Usted tiene otra mentalidad. Sí, yo creo que cuando más larga se hace es casi mejor, porque viven más. Si pasas más rápido, pues no. Muchas veces tengo rabia porque estás pensando en el fin de semana y se te pasa la semana y dices, bueno, otra semana más. Y entonces pasamos las semanas como si fueran días, los días como si fueran meses, y los meses como si fueran años. Entonces eso no es bueno. Bien, antes de empezar, pues dos noticias así de sanidad rápido, porque la gente los ha oído. Por un lado, parece ser que lo de Mufaz está prácticamente arreglado, no han firmado aún, pero se ha hecho largo, ¿eh? Sí, se ha hecho largo y además parece que haya nuevas compañías, nuevas firmas que se quieren incorporar. Y eso es bueno, porque es un modelo pues que ha funcionado bien hasta ahora y la gente pues estaba contenta. De hecho, era voluntario. Y siempre recalco, y pertenece al Sistema Nacional de Salud. Entonces, bueno, vamos a ver en qué queda y además descongestiona el sistema general. Y yo con el paso de los meses he tenido claro que por mucho que el gobierno a veces tensara la cuerda o apretara, asumía que no podía, no se podía no llegar a un acuerdo. Era inasumible. Porque era malo para todas las partes, es decir, malo para los médicos, malo para los pacientes, por supuesto, y malo para todo el sistema. Para todo el sistema. Yo siempre hago la comparación, es como si ahora todos los colegios concertados desaparecieran, ¿no? Y tuviera que asumir todo ese volumen. No se podía. Tengas unas ideas u otras, eso no se puede. Bueno, eso es una. Otra está en las protestas que hay contra el Estatuto Marco. Que hemos hablado en alguna ocasión. Y eso pues es interesante porque, claro, en España somos pocos médicos. El Estado, es decir, tú y yo y todos, gastamos mucho dinero en la formación de los profesionales. Son muchos años, son 6 años de carrera más 5 años de residencia para cualquier especialidad, incluso la especialidad de medicina de familia, que a veces está denostada y sin embargo tiene los mismos años que cualquier otra. En cuanto a especialidad, claro, si al médico no se le trata bien, si las guardias no cotizan, si hacen semanas de 148 horas, pues es normal que se vayan a Portugal, que se vayan a Francia, al sur de Francia, o que ejerzan de otra cosa, simplemente. Yo siempre lo he dicho y soy médico, pero si hubieras hecho medicina para ganar dinero, hubiese sido un fracaso. Es decir, y yo he hecho medicina porque me gusta. Si quisiera ganar dinero, me hubiera dedicado a la construcción o me hubiera dedicado a otras cosas que lo tengo muy claro. Es decir, no es el camino porque en la medicina implica muchas cosas. Implica el saber curar, el arte, el estudiar, el estar al día, el tratar a la gente, cosa que no es fácil. Mucha dedicación también, como ha dicho, en horarios muchas veces intempestivos. Recursos humanos, no es lo mismo, no es que yo te trate así, sino que tengo yo que incluso convencerte de lo que te tengo que dar. Es decir, tú tienes que tratar con personas, unas contentas, otras descontentas. Todo eso tienes que dar buenas noticias y malas noticias. Entonces, esa responsabilidad muchas veces, pues un médico, por ejemplo, un intensivista, pues decir, estoy aquí y tengo que dar, no sé, decir que este paciente se va a morir. Eso no es agradable. Eso no es agradable. Entonces, muchas veces ya no es el dinero. Tiene que ser una cosa vocacional. Y si tú a ese médico no lo tratas bien o lo ninguneas, pues eso, o no ejerce o se va. Yo conozco muchos compañeros míos no ejercen de médicos, Yo conozco muchos. Habiendo sacado la carrera. Sí, yo conozco médicos que se han dedicado a la informática, que se han dedicado a otras partes, a la divulgación. Tengo médicos que se han dedicado al dibujo, a dibujar cosas que a lo mejor están relacionadas con la medicina, pero que es una pena que no ejerzan. Y sobre todo ese perfil de gente más joven que cada día más se está planteando irse fuera, donde te ofrecen mejores condiciones. Incluso en la tertulia médica hace unos días nos explicaban que hay incluso gente que cubre turnos de guardia saliendo de rentable, yendo a Irlanda, yendo al sur de Francia, Pero además siempre las guardias, aparte de esto, que yo he hecho guardias, aparte, si tú estás cansado, los reflejos no son los mismos. Eso es como salir a torear y no haber dormido, ¿no? Pues esto es lo mismo. Es decir, si tú estás por la noche, no has dormido y llega una urgencia, tus actividades, tus conocimientos no están igual que si estás fresco y si estás descansado. Aparte del estrés que supone. Bueno, dicho eso, yo creo que también que se solucionará, pero a veces las cosas las hacen desde los despachos y no tienen en cuenta los colectivos a los que se dirige y las implicaciones que puedan tener. Bien, hoy vamos a hablar, fíjate, porque me lo han pedido, la gente es que a veces me pide cosas
por ahí. Oye, Normal. ¿por qué no habla del papiloma? ¿Qué tal la gente del papiloma? Bueno, pues para hablar del papiloma, evidentemente vamos a hacer unas pinceladas antes de, aunque no hay mucho que hablar, pero... No, sí, hablar desde cero. Mucha gente no sabe de qué estamos hablando. Los doctores están familiarizados, pero ¿qué es eso pues del papiloma? El papiloma, para empezar, es una enfermedad, vamos a decir, papiloma del virus humano, el PHV. Entonces, esto es una enfermedad, vamos a ponerla, de transmisión sexual. Entonces, para empezar, vamos a decir, ¿y qué son las enfermedades de transmisión sexual? Pues son las enfermedades que se transmiten durante el acto sexual o similares, es decir, cuando las personas están muy juntas. ¿Y por qué se transmiten ahí y no se transmiten, pues, por ejemplo, hablando? Pues porque requieren unas condiciones, pues, de proximidad, de humedad, y de temperatura. Entonces, durante el acto sexual se dan esas condiciones y es mucho más fácil que una bacteria o un hongo o un parásito o un virus pues se propague por la proximidad. Bueno, y dentro de esto, porque las más conocidas, pues bueno, está pues el VIH, que es famoso y más o menos se ha contenido. Tenemos la sífilis, que es bacteriana, el Treponema pallidum. Que el otro día, en raíz también de San Valentín, en la tertulia médica nos dijeron que está en auge. Están aumentando casi todas las enfermedades. Las clamidias, tenemos también pues, el papiloma, también lo he dicho. En fin, esas serían, y la gonorrea, esas serían las principales todas estas enfermedades muchas veces en la mujer se ven menos que en el hombre. Es decir, ¿por qué? Porque sí. Claro, en el pene si te aparece por ejemplo, una lesión después de unos días de un acto sexual, pues puede ser una sífilis y el hombre lo ve. La mujer esa lesión la tendría dentro de la vagina seguramente, por ejemplo, y no lo ve, ¿no? Entonces, son cosas que hay que cuidar. Para que no se produzcan las enfermedades de transmisión sexual, primero hace falta una buena educación sexual. Primero hace falta conocer que hay unas enfermedades y cómo se transmiten. Luego, tener una educación sexual buena, lo que implica unas medidas de higiene buenas, tanto antes como después del acto sexual. Implica pues tener pareja estable. Claro, cuando más parejas tiene uno, más posibilidades hay de enfermedades de transmisión sexual. Vale, entonces, ya teniendo claro eso, que yo creo que la gente lo tiene bastante claro, pero los más jóvenes no lo practican, por ejemplo, pues claro, hay jóvenes que forma parte de su desarrollo, la actividad sexual, pues se tienen que proteger, porque si no se protegen, aparte de que puede haber embarazos, con lo cual la que sale peor parada es la mujer. Y luego pues pueden haber enfermedades de transmisión sexual. Pero esa segunda parte es la que yo creo que se ha perdido un poco de perspectiva. Sí, la gente tiene claro que... Se ha perdido el miedo. Muchas veces, por ejemplo, por un lado, por los anticonceptivos, pues las chicas dicen, bueno, yo no me voy a quedar porque me tomo este anticonceptivo. Que ojo, con tengo jugar un DIU, también... O tengo el anillo vaginal, en fin. Pero por otro lado, están las enfermedades ahí que también están ahí, entonces no hay que dejarlas de lado. Bueno, sí, es que fulanito o es que mi novio está muy sano. Bueno, que esté sano o que tú lo veas sano no significa que no pueda propagar una enfermedad. Puede ser grave o puede no ser grave, es decir, evidentemente, pero es evidente que ahí puede haber una transmisión. Y voy a ceñirme ya al tema del papiloma, que es el que más me han preguntado, porque el papiloma en principio, y que quede claro, es el virus que produce las verrugas. Vale, es un virus. Es un virus. Es el que produce las verrugas que a veces te salen en la mano, puede salir en cualquier sitio, en la ingle, son verruguitas. El papiloma humano, entonces, en principio, es benigno, no hay ningún problema de entrada. Hay más de 100 tipos de este virus, más de 100 tipos. Normalmente, por ejemplo, también producen enfermedades benignas de transmisión sexual, por ejemplo, los condilomas acuminados, que son unas verruguitas. ¿Qué mal suena eso? Sí, son muchas verruguitas juntas, y eso lo suele producir de las 100 variedades, pues las 6, el número 6 y la 8 creo que son las que producen los condilomas, que se tratan con un verrucida, o sea, un liquidito que hay que quema las verrugas, o bien con frío, o bien con bisturí eléctrico. Eso sería una enfermedad. Se puede transmitir tanto en la vagina como a nivel anal, etcétera. Pero sería, digamos, dentro de las enfermedades, vamos a ponerlo entre comillas, benigna, ¿no? ¿Por qué tiene fama el virus del papiloma? Bueno, porque el virus del papiloma resulta que todos los 100
el 16 y el 18, fíjate, el 16 y el 18 son los que pueden producir cánceres, tanto en el hombre como en la mujer, pero sobre todo en la mujer, en el cáncer en el cuello de útero, o sea, fondo de la vagina, y claro, la mujer si no va al ginecólogo, si pone un espéculum, no pone una lucecita, si no se toma una muestra, pues no saben si ese virus o ese papiloma que ha tenido ahí ha producido un cáncer a ese nivel. Puede no haber producido nada, quiero decir, o sea, que tener papiloma no significa que vaya a tener un cáncer. Pero claro, el tener un papiloma y detectarlo no te exime tampoco que a lo mejor a la larga te dé problemas. Depende del grupo que sea. Claro. Entonces ahora veremos cómo se previene, porque vamos, entonces si es un hombre y tiene verruguitas fuera, pues podemos hacer el diagnóstico. Tienes verrugas, pues esas verrugas, la mayoría van a ser del grupo 6, 8, no son malignas, pero bueno, ya las ve. O si las tienes en el pene, se pueden analizar. Se puede sacar tanto en el hombre como en la mujer el DNA. Al coger la verruguita, se puede ver el DNA y se puede saber si esa verruga es peligrosa, o sea, si ese papiloma que la ha producido es de las potencialmente que pueden producir el cáncer o no. Lo que no tenemos, que es lo que mucha gente demanda, oiga, pero es que yo quiero saber si mi novia o mi pareja, tanto de un sexo como de otro, me ha transmitido el papiloma. No tenemos una prueba de sangre para eso. O sea, para eso habría que hacer el Papa Nicolau, o sea, en la prueba esta vaginal, que en algunos casos se puede hacer también a nivel anal. Porque puede transmitirse pero no verse en apariencia esas verruguitas. Claro, no se ve. Entonces, se manifiesta. Se puede hacer el Papa Nicolau a nivel de vaginal, se puede hacer anal. Y ese papiloma, de esas variedades, pueden llegar a producir cánceres en la boca también, es decir, en la boca, en la garganta, y entonces por eso es bueno saberlo. Pero bueno, entonces dicho esto, lo que no hay que asustarse es que decir, bueno, es que mi pareja tiene, bueno, pues si tu pareja tiene papiloma, dos cosas. Una, protección, por un lado, pero otra más sencilla es la vacunación del papiloma. Es decir, aunque una vez contraído, también. Claro, sí, da igual. O sea, la vacuna del papiloma se da sobre todo lo que estaba establecido es a las niñas antes de la pubertad, 3 dosis, pero cualquier mujer puede hacerlo, incluso sí, antes de la pubertad, se supone, antes de que tengan contacto con el papiloma, antes de que tengan relaciones sexuales. Se busca en personas jóvenes, creo que a los 13, 14 años, más o menos, y ahí se ponían las 3 dosis. Luego, una persona adulta puede, tanto hombre como mujer. ¿Qué persona está indicada? Bueno, pues personas, por ejemplo, que tengan una inmunidad deficiente, personas que hayan tenido VIH, personas que tengan muchas parejas, que personas que su pareja tenga papiloma. Pero claro, eso lo decide uno, me refiero, uno puede acudir a pedir la vacuna, sí, claro, y se la paga. Quiero decir, vale. Porque, ¿y hay algún tipo de cobertura? ¿Hay alguna vacunación planificada? Sí, hoy por hoy creo que han empezado también con los niños, pero bueno, lo que está planificado es a las niñas hasta esta edad que te he dicho. Pero luego los adultos, hay unos casos concretos que se puede hacer la vacuna. Es decir, bueno, pues yo me vacuno y estoy más o menos tranquilo que ese papiloma no me va a afectar ni va a producir ningún cáncer. Que digo que no siempre lo va a producir, pero es un descubrimiento muy bueno, como igual que hicimos con el Helicobacter pylori en el estómago. Es decir, si lo erradicamos el papiloma, pues erradicamos muchos cánceres que por lo visto lo transmite. A lo mejor hay otros virus que aún no conocemos, pero este sí lo conocemos, lo podemos, si no erradicar, lo que podemos hacer claramente es vacunarnos contra él para no tenerlo. Pero quiero decir, lo que no hay que asustarse, que hay gente, oye, es que tengo una verruga y me han dicho que es el papiloma. Claro, el papiloma, y si tienes verrugas en la mano, también es el papiloma. Muchas veces se van solos, porque la inmunidad nuestra, en la mayoría de los casos, vence al papiloma, vence al virus. Pero o sea, eso significa que lo has erradicado totalmente. Sí, desaparece. Es igual que, no sé si tú de pequeñito has tenido alguna verruga en la mano, y luego o bien una bruja te ha dicho que iba a desaparecer y tal, y desaparece. Es decir, no por la bruja, sino por tu inmunidad y porque en ese momento estás mejor. Y dice, bueno, pues me dijo la bruja que escondiera un caracol en una maceta. Eso es muy sabido, ¿no? Y entonces, pues se va. O sea, que muchas veces se van de forma espontánea. Pero claro, decía, no asustar, no alarmarse, pero tampoco el extremo contrario, no hacer nada, tengo unas verrugas. Claro, por eso la gente, por eso primero he dicho, educación sexual, protección, también depende del número de parejas. Luego, revisiones médicas y ginecológicas. La mujer tiene que revisarse. Tiene que revisarse a ver si se hace el Papa Nicolau y tal. Porque eso es habitual, quiere decir que alguien pueda llegar a contraer
el papiloma, sobre todo en mujeres, y no ser consciente. No lo ves, si no va al ginecólogo, no lo ves, no se entera. No se entera porque eso está dentro, ya digo, y no hay una prueba en la sangre que, a diferencia de otras enfermedades, pues que sí que lo tengan. Es decir, que ante esta enfermedad tenemos dos opciones, la protección por un lado, las revisiones y la vacuna. Fundamentalmente eso. Los diagnósticos son anatomía patológica, DNA y Papa Nicolau. No hay. El Papa Nicolau ese me parece fascinante. Sí, el nombre nada, es que simplemente es como muy un sencillo análisis de la rascan sobre la zona que está y luego con un colorante, que es la tinción de Papa Nicolau, se llama tinción, pues con el colorcito, pues sabes si está y tiene una serie de grados, ver si esas células están inflamadas o no están inflamadas, y en el caso de que esté muy inflamado, entonces cuando el ginecólogo incluso puede quemarlo u operar. Es decir, que tenemos esas opciones. Esto va parejo muchas veces con otras enfermedades. Por ejemplo, conocemos lo de la sífilis, sí que lo sabemos. A mí es que hay una cosa de todo esto que me preocupa, que es con la naturalidad que ustedes hablan y reconocen que han aumentado tantísimo las enfermedades de transmisión sexual. Sí. Y no es algo que perciba que en la calle es ni una alarma ni una preocupación, al contrario. Y han aumentado a pesar de los antibióticos, porque claro, la sífilis antiguamente llegaba a ser mortal o podía producir alteraciones neurológicas. Por eso cada mujer que está embarazada se le hace la prueba de la sífilis. Por mucho que la mujer te diga, oiga, no, pues mire, yo tal, no. A todas las mujeres, si están embarazadas, por si acaso, se hace por protocolo la prueba tanto del SIDA como de la sífilis. La sífilis se trata con penicilina, tan sencillo como eso. Pero claro, lo importante no es que se trate, lo importante es que la gente no lo coja. Claro. Eso es lo más importante. Entonces, por ejemplo, pues si un chico ha tenido una relación sexual, vamos a por decir, entre comillas, peligrosa, sin ninguna protección, etcétera, y le sale una pupita o algo, debe de acudir al médico porque se debe de tratar inmediatamente. Porque si ese chico no acude al médico y va con otra pareja o con su novia y tiene otra, pues resulta que ahí se infecta muchísimo. ¿No? Eso es, bueno, ahí hay mucho más que ver, ¿no? Porque ahí incluso podríamos entrar en discusiones de esos de debate que hacéis, porque, bueno, ya sabéis que si se está en contra de la prostitución y tal, pero sí ahí sería la legalización o no, o las revisiones de la prostitución, etcétera. Porque, claro, antes había unas cartillas sanitarias. Hoy en día, pues las revisiones de todo esto es voluntario. Y otro enfoque de las o los, porque siempre digo las o los profesionales, porque muchas veces siempre lo enfocamos a la mujer, pero hay profesionales de la prostitución. Pero otro enfoque es, doctor, que también lo ha abordado usted muchas veces, la educación sexual. Fundamental en las escuelas. Porque a veces es como, no, hablar de eso es mal, claro. Eso es al contrario, habrá que dar información básica. Y en casa, o sea, los padres, a veces los padres o no tienen formación para ello o no se atreven. Exacto, pero los porque padres no es tienen que tratar y hablarles de una educación sexual sana. En este caso la pornografía es el enemigo número uno, porque los chicos ven pornografía y ven todas las barbaridades que se ven ahí y se creen que son la realidad. Y se creen que son la realidad, cuando eso es en cierta forma ficticio para excitar o para distraer. Entonces, lo que hay que enseñar es lo que es lo normal para cada uno, cada pareja dentro de y ya no es desde una cuestión moral como el tema de la promiscuidad o el tener, no, es desde un saber que eso implica estamos hablando peligros sanitarios exactamente, estamos hablando de un punto de vista, yo no estoy hablando aquí de moral, estoy hablando desde un punto de vista sanitario. Otra cosa es la educación moral de cada uno, que muchas veces la moralidad ayuda a proteger. O sea, yo muchas veces digo, a lo mejor algunos me tacharán de carca, pero muchas veces la moralidad, digamos, te ayuda a ser feliz, es decir, a no complicarte la vida. Muchas veces es eso. Pues entonces, por ahí van los tiros. No sé si hay alguna llamada. Pero... Sí, me estaba haciendo el gesto, Rafa, de que tenemos una llamada de un oyente. Creo que es Felipe. Muy bien. Muy buenas, Felipe, ¿qué tal? Hola, buenas tardes, muy bien. Encantado de saludarle. ¿Qué quería comentarle al doctor Fernando Navarro? Supongo que es por lo que estábamos hablando. Primero, darle la enhorabuena por lo eficaces que son sus intervenciones. Luego yo quería hacer un comentario, por si sirve de algo para la gente joven que esté escuchando. Yo cuando tenía 15, 16 años, de eso hace 60, en aquella época yo compré un libro, no dos, que se titulaba El libro del joven.
y estaba para la chica el libro de la joven. Ese libro explicaba, parece mentira la época que era, explicaba desde el comportamiento con una pareja a el tema de las relaciones sexuales, te explicaba desde las zonas erógenas de la mujer y al final eran las enfermedades venéreas. Aquello me valió de mucho porque, como ha dicho antes, la sífilis en aquella época podía ser mortal y de hecho era mortal. Entonces explicaba en la época aquella lo que creo que ahora son purgaciones era la blenorragia, y explicaba la sífilis, todas las enfermedades venéreas. Aquello a mí me sirvió para saber tratar a la mujer y aparte para que el tema de la prostitución a mí me daba y me dio siempre y continúa dándome miedo a esas enfermedades que traen tantos problemas. Entonces yo hoy creo que existirán libros mejores que aquel que yo compré y les aconsejaría a la juventud que se informen bien, que tomen precauciones, que no es una tontería, es un problema. Vamos, en aquella época explicaba la blenorragia, podía llegar a volver loco a una persona. Y lo que era la sífilis, hasta la muerte. Muy bien, muy bien. Simplemente a eso, hacer ese comentario por si algún o alguna joven me escucha, pues que se aplique en el cuento. Pues muchas gracias, Felipe, por tu participación. Muchas gracias, y además lo que intentamos hacer desde la radio, como bien sabe, pues es eso, difundirlo, que la gente no tenga miedo a hablar de estas enfermedades y bueno, pues ya las otras son más fáciles de diagnosticar y cuando alguien tenga cualquier duda, pues desde luego debe de acudir a su médico. Seguiremos hablando de esta y de otras con más detenimiento, pero que os sirva a todos los que nos oyen para una buena prevención. Gracias, Felipe. De la forma que lo explica usted, doctor Navarro, hay que quitarse el sombrero y animar a la gente que siga sus consejos. Claro que sí, vale, porque gracias. aquí siempre tenemos a los mejores, Felipe. El sombrero nos lo quitamos para la audiencia. Muchas gracias. Ya lo sé, a vosotros siempre. Gracias. Y a mí una última reflexión también, que un poco al hilo de lo que decía Felipe, aparte de la formación, yo creo que los avances médicos han hecho a veces que se le pierda el miedo a determinadas enfermedades que antes eran, oiga, muy serio, sí, que ahora son como enfermedades que pasan Un ejemplo ha sido el antibiótico, otro ejemplo ha sido también el tratamiento con antivíricos, por ejemplo, del SIDA. Claro, es que aquello, Felipe, se remonta hace muchas décadas, pero no hace tanto. Fijaros la mortalidad que tuvo lo del SIDA en los años 82. Era un miedo real, a que luego hemos tenido generaciones muy claro que lo hemos podido vencer, en cierta forma pero eso no implica que no tiene que haber una buena educación. ¿Alguna última reflexión? Que van llegando los del debate y nos empujan ya. No, la reflexión es la educación, a los padres que hablen con los hijos y a los profesores que a través de ellos mismos o de enfermeras sanitarias o de médicos, pues que les den charlas en todos los colegios, que charlas médicas, no la moral esa parte, también se la pueden dar, pero una cosa es la medicina y otra cosa es la moralidad. Sobre todo, tener la información y ser conscientes de los riesgos. Ha sido un placer, doctor Fernando Navarro, como siempre, hoy no el lunes, esta semana en martes, un placer como siempre. Muy gracias. Bien, nos vemos. Seguimos. Clininav es tu clínica en Valencia. En Clininav trabajamos con todas las compañías de seguros de salud, con la especialidad médica que necesites y ahora también con odontología y cirugía oral. Clininav es Clínica Navarro, la de toda la vida. Más de 30 años de experiencia en medicina nos avalan. Clininav es tu clínica en Valencia, en Avenida del Oeste 46 y en Burjasot, en calle Colón 10 Bajo. Clininav.